Hola a todos, mi nombre es Valeria Vega Cortés, soy estudiante del grado de licenciatura en publicidad y en este video les voy a hablar sobre los temas vistos hasta el momento 1 y las etapas que se desarrollaron, las etapas 1 y 2 del proyecto integrador de la materia de lenguaje visual. Arrancamos con el concepto de comunicación visual, que se define como la interpretación y el entendimiento del conocimiento a través de la vista, lo que nos lleva a la percepción visual, que habla específicamente de la búsqueda del significado de los elementos visuales a través de las percepciones que tenemos, para así entenderlos y explicarlos y darles un contexto. De acuerdo a esto, tenemos dos niveles interesantes de percepción visual que se refieren al denotativo y al connotativo. Denotativo, hablando de la interpretación específica de los elementos visuales, y el connotativo, que se refiere a la subjetividad de quien lo interpreta. Para la etapa número 1 del proyecto integrador, yo escogí a la banda Queen, y para analizar su gráfica escogí las tapas de sus discos. Entonces en esta me pareció muy interesante, por medio del nivel connotativo y denotativo, entender cómo cada detalle literal y no literal cuenta en la creación del concepto total de la banda y de cómo es percibida, cómo fue percibida en ese tiempo y cómo sigue siendo percibida. Entonces, hablando del mensaje visual, tenemos en cuenta que son procesos comunicativos, donde, como en cualquier proceso comunicativo que sea visual o no visual, tiene un emisor, un canal y un receptor. El canal aquí importante entonces es la pieza gráfica en específico, que además interfiere en este proceso los ruidos comunicativos que afectan la percepción del concepto. En este canal y en el proceso comunicativo entonces tenemos el esquema de un signo básico más un soporte que se traduce en la variación de la percepción del receptor. Entonces tenemos a dos autores, Saussure y Peirce. Saussure habla del signo compuesto por un significado y un significante. El significado nos habla de lo que se ve y el significante nos habla de la imagen mental que se crea. Estos pueden ser mutables o inmutables. Y Peirce nos habla de la composición del objeto, entonces él agrega al significado y al significante de Saussure, dice sí, esos están bien, y agrega el objeto, compuesto por índice, símbolo e icono, donde básicamente el símbolo son las convenciones sociales, los iconos tienen relación directa morfológicamente con el objeto, y el índice nos habla de tiempo, nos habla de una acción en general, donde nos da a entender que algo está pasando. Aquí entonces entramos a la etapa 2 del proyecto integrador, viene el proceso de creación, fue bastante interesante, retadorcísimo, pero me encantó la oportunidad de crear los elementos visuales. Me costó trabajo porque yo entendía el concepto, pero a la hora de aplicarlo prácticamente me costó un montón, pero siento que como que cada vez hacía más clic para mí. Entonces, en la creación y la exploración creativa de esto, y de además añadir temas a la banda de Queen, en la que siento que muchas cosas ya están dichas y muchas cosas ya están puestas, fue difícil como tratar de crear y tener mi propia voz en el trabajo. Entonces hablamos del concepto de retórica, que se constituye como la práctica de comunicar lo que se quiere decir de una manera no literal, que se ve potenciada gracias a la percepción y para enaltecer el mensaje de manera sintáctica y semántica. En la manera sintáctica hablaban los documentos visuales de ejemplos como la elipsis y la repetición. Y la semántica nos hablaba de la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la hipérbole, como prácticas de esto, lo cual me parece muy interesante a la hora de desarrollar la actividad y ver cómo cada elemento de la imagen comunica. En la publicidad me parece muy importante esto y cómo se construye también a partir de la demografía y geografía del público que se quiere comunicar. Cada mensaje llamativo que digamos que habla el subconsciente y entonces se queda en nuestra memoria. Por eso los anuncios y los anuncios que específicamente puse en el trabajo me parecieron muy interesantes, como con una sola imagen o un solo color, sin palabras, ya sabes de lo que está hablando. Hablamos de la composición, que se define como la organización de los objetos en el espacio, en donde interfieren factores culturales, y el soporte de la pieza gráfica, que son el ritmo, el espacio de lectura, los niveles de lectura, la organización, los contrastes y los ejes de sentido. Lo que nos lleva entonces a los esquemas de composición, que tienen como propósito dar una jerarquía y una intención a la organización de estos elementos. Esto de manera simétrica o asimétrica. De manera simétrica entonces se refiere a los objetos despejados en la imagen para dar un equilibrio a la misma. Sin embargo, de manera simétrica entonces se refiere a que sin perder el equilibrio visual, los objetos ya no se van a encontrar espejados. Vamos a encontrar diferentes niveles de distribución en la imagen, que pueden ser radiales, diagonales o piramidales. Llegando así entonces a la conclusión del primer momento con los conceptos de textura y trama. La textura es un concepto muy interesante porque es como activar las sensaciones de nuestros receptores por medio de una imagen que evoque a la experiencia táctil que tuvo esa persona con cierto elemento físico, así reactivando memorias y muchas emociones. Y la trama entonces hace referencia a la activación de espacios en el objeto, la activación de colores, la activación de movimiento para dar una energía a la imagen.